Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba, indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como iglesia celebramos en este domingo la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que es el último domingo del año litúrgico. Esta es la última semana, la que iniciamos, del año litúrgico, que como ya lo mencionábamos hace 8 días, pues la iglesia tiene una organización propia del tiempo para presentarnos la historia de la salvación. La liturgia de la iglesia es como un río, es como una fuente, pues que nutre nuestra vida, que nos acompaña, que nos asiste, que favorece nuestro encuentro con Dios y va nutriendo nuestra fe en el caminar. Y pues terminamos hoy con este domingo, en esta semana, este año litúrgico. Iniciamos, por lo tanto, un nuevo año. El próximo domingo vamos a ver cuáles son los tiempos del año de la liturgia de nuestra iglesia. El próximo domingo vamos a iniciar el tiempo de Adviento, ¿verdad? Unos 4 domingos. Y esto nos va a preparar ¿para qué? Para celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, que no lo celebramos solo 24 horas, ¿verdad? El 24 en la noche y que ya el 25 ya andan tristes y dicen unos: tanto esperar la Navidad y ya pasó, dicen, ¿verdad? Solo la goma les queda a algunos. Pero no, miren, va desde esa noche hasta la fiesta del bautismo de Jesús. Son unas semanas del tiempo de Navidad en la liturgia de nuestra iglesia. Después del tiempo de Navidad nos quedamos celebrando unas semanas, un tiempo que le llamamos ordinario, ¿verdad? Ya llevamos 3 tiempos: Adviento, Navidad, ordinario. Y ese tiempo ordinario nos va a dejar hasta allá en el miércoles de ceniza, que iniciamos el tiempo de Cuaresma. Esos 40 días que nos preparan, ¿para qué? Para la Semana Santa. Muy bien.
Y en la Semana Santa ahí está el corazón del año de la liturgia, el año litúrgico, el corazón, que es el misterio pascual de Jesucristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Ese es el corazón del año. Y llegamos entonces al corazón del año, y de ahí se recuerdan, nos quedamos durante un tiempo que le llamamos Pascua. 50 días en que nos quedamos celebrando el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado. Pero lo que celebra la iglesia todos los días, todos los domingos, de manera especial, es el corazón que está ahí en la Semana Santa, el misterio pascual de Cristo. La liturgia de la iglesia es la celebración y actualización del misterio pascual de Cristo. Entonces llegamos ahí al tiempo de Pascua que termina en Pentecostés e iniciamos otro tiempo ordinario que es el que culmina esta semana. Entonces ahí está el año en nuestra liturgia, ¿verdad? Bueno, terminamos entonces como plenitud del año reconociendo a Jesucristo como Rey del universo. Y esta fiesta, esta solemnidad, este año cumple 100 años de que se instituyó. Se instituyó en el año 1925, en abril de 1925. Pero qué extraño, ¿verdad? Que hablando de Jesucristo como Rey del universo y el evangelio que se nos presenta es el evangelio de la crucifixión. Es que es un rey distinto, un reinado distinto. Por eso él dijo, mi reino no es de este mundo. Porque a él incluso le temían aquellos grandes emperadores, creyendo que él como Mesías en algún momento iba a armar un ejército y iba a empezar una guerra donde iba a dominar con violencia, con prepotencia los países, los pueblos, y que iba a dominar territorios así, porque ese era el concepto de rey, alguien que se llenaba de un poder político, económico, militar, y decía, bueno, invadamos eso ahí, hay que invadir, hay que desalojar y hay que apropiarnos de eso. Y así pensaban ellos que iba a ser el reinado de Jesús. Y por eso en el Evangelio no entienden. Aparecen, diríamos, 3 grupos o 4, o si no podemos decir 2 grupos también. Pero primero aparecen las autoridades que se burlan de Jesús y le dicen, vamos pues, demostrarlo, si en verdad eres el Mesías, eres el Rey, sálvate a ti mismo. Fíjense. Y luego están los soldados que se burlaban también, dice, cuando él decía que tenía sed, se burlaban, le daban vinagre y le decían, ¿y no que eres el rey de los judíos? Sálvate a ti mismo. Y después estaban, dice, los que estaban crucificados junto a él, y empezó uno de ellos todavía a insultarlo, a decirle, si tú eres el Mesías, el rey, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No se comprendía, no se comprendió de qué modo él iba a ser rey. Creían y querían que él demostrara ahí todavía a fuerza o con violencia, que se bajara de allí y masacrara a los que estaban ahí, y así le creerían que él sería rey. No, él por eso dijo, mi reino no es como los de este mundo. Y él dijo, pues yo no he venido a que me sirvan como hacían los reyes, sino a servir. Y mientras que los reinados se sostenían masacrando, el reinado de él se construye perdonando, se construye amando. Y por eso en la cruz es el trono donde él
instaura su reino en la tierra, porque es ahí donde Él vence al pecado, donde Él vence a la muerte, y lo hace para que nosotros tengamos vida y vida plena. Nos da a Él acceso al cielo. En la cruz Jesús abre el cielo para nosotros. Aquellos grupos no lo reconocieron. Y de repente, pues vino uno de los que estaban ahí. Y este sí, desde su condición de pecador, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este sí lo está reconociendo como rey. Ahora nosotros nos podemos preguntar: ¿con qué grupo me identifico yo? Con aquel grupo que era la masa, la mayoría, autoridades, soldados, otro que estaba por ahí, y que lo que hacen es burlarse, hablar sarcásticamente, irónicamente de Él, porque en la sociedad actual hay un buen sector que se burla de Dios, se ríe y no lo reconoce. Imagínense todas las burlas que nuestra religión sufre hoy, que se hacen esas cosas raras de ciertas ideologías, y cómo atacan nuestra fe. Llegan, hacen una sátira de Jesús, y es una burla contra nuestra religión, y es contra nuestra religión. Sí, porque como Jesús nos enseñó a nosotros la paz, el perdón, el amor. ¿O cuándo han visto ustedes que en esas sus manifestaciones que hacen esos grupos raros ofenden a los musulmanes? Que llegan a ofender a los musulmanes y llegan un par y se revientan ahí en medio de la gente y los matan a todos esos, ¿no? Es contra nuestra fe. Y así fue desde Jesús mismo. Jesús enfrentó las burlas, y hoy el proyecto de Él sigue enfrentando eso. Pero también está lo que en aquel momento parecía un sector minúsculo, minoritario. Está aquel hombre que también es crucificado y que desde su condición, porque a eso vino Jesús, a redimirnos a los pecadores, a darnos el acceso al reino de Dios a los pecadores. Y aquel desde su condición tiene un arrepentimiento y un reconocimiento, y le dice al que lo está insultando, defiende a Jesús, y le dice: ¿no temes tú a Dios, ni siquiera estando en este suplicio? Nosotros pues merecido tenemos este castigo por lo que hemos hecho, pero este hombre no merece esto. Señor, fíjense, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Desde aquella condición abrió su corazón y lo reconoció como su rey. Y a eso vino Jesús, a redimirnos a los pecadores, a abrirnos el reino celestial a los pecadores. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a aquel hombre? ¿Qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo gozarás de ese reino en el que estás creyendo.
en ese reino en el que estás profesando tu fe. A eso vino Jesús. Solo se trata de que nosotros, desde nuestra condición de pecadores, hagamos un arrepentimiento y un reconocimiento y abramos nuestro corazón para que Él reine y lo reconozcamos así como nuestro Rey. Bendito sea Dios. Hay un buen sector de aquello que parecía minúsculo que ahora reconoce a Jesucristo como su Rey. Miren, y Jesús tenía claro el proyecto que traía. Por eso Él dijo: el reino de Dios ya está entre ustedes. Porque cuando hablamos del reino de Dios, del cual es el Rey, no hablamos de algo que podemos imaginar, no, es algo concreto. Hablar del reino de Dios es hablar de algo real, presente. Hablar del reino de Dios es hablar de diríamos así, un estilo, un modo concreto de vida. Porque Jesús no trajo un ideal así, una utopía, algo imaginario, ilusorio. No, Él trajo un estilo concreto de vida. Y que yo diga que creo en el reino de Dios y que identifico mi vida con esa causa, que es la causa central de la salvación. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una síntesis de la Sagrada Escritura, la sintetizaríamos así: reino de Dios. La expresión reino de Dios aparece 122 veces en la Biblia. Y de las 122 veces, 90 veces es pronunciada por Jesús mismo. El reino de Dios fue el centro de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo. Fíjense, cuando Jesús hace milagros, no es que Él se quiera presentar como milagroso o como curandero, no, cada milagro presenta un aspecto del reino de Dios. Cada milagro. Lo que Jesús hacía era para hacer presente el reino de Dios. Lo que Jesús decía era para presentar el reino de Dios. Esa es la causa de Cristo. Y si nosotros a Él lo reconocemos como Rey, pues entonces nosotros tenemos también que identificar totalmente nuestra vida con ese proyecto, que es el Evangelio, con ese estilo de vida, que es el estilo de Él. Si me llamo cristiano, es porque mi vida se identifica con la vida de Cristo. Porque hemos dicho que tener fe en Él no es tener una creencia en Él, sino una obediencia. La fe no es creencia, es obediencia. Entonces, si digo que creo en Él, es porque he adherido mi vida y mi voluntad a Él. Y por lo tanto el reino de Dios está personificado en Jesús. El reino de Dios es vivir la vida de Jesús, es seguir la propuesta de Jesús. Y esto entonces, ¿cómo se vive? Desde lo más sencillo. Si decimos que Él es el Rey de nuestra vida, pues que reine de a de veras. Que mis actitudes donde quiera que yo ande sean las de un cristiano. Allá en mi familia, que reine Él, y por lo tanto en mi familia vamos a vivir el Evangelio. Vamos a vivir como Él enseña a vivir. Si soy ciudadano de su reino, pues entonces allá en mi trabajo, allá en la escuela como maestro, allá en la oficina como abogado, allá en la clínica como médico,
allá en el campo como agricultor, allá en el negocio como comerciante, etc. Allí yo vivo de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la propuesta de vida de Jesús. Venimos aquí los domingos. Bueno, muchos de ustedes asisten entre semana también, pero se trata de que yo todos los días trato de comportarme allá afuera como me comporto aquí adentro. Porque hemos dicho, ¿no? Como ser cristiano aquí adentro no cuesta. Vengo, me siento, me duermo y no mato una mosca, ¿verdad? Sí, el pecado que tal vez se puede cometer aquí es que empiecen a decir, mira cómo vino vestida aquella, mira cómo es otra cosa, ¿eh? Pero aquí es fácil ser cristiano. Se trata de que yo vengo acá, pero trato acá como de cargar baterías para que al salir mi vida se identifique con Cristo. Y a donde vaya. Miren, ahorita yo estaba viendo, ¿cómo se llama esta que ganó de Miss Universo? Fátima Bosch, ¿verdad? De México. Ay, cuando ganó se persinó y dije yo, vete la de nosotros, dijo. Y después dijo todavía cuando estaba por allá y le enfocaban, ¿cuál fue la expresión que dijo? ¡Viva Cristo Rey! Dijo, ¿eh? Miren. Y está en esos lugares donde no es fácil profesar la fe cristiana. Ya como vive no sé, pero al menos lo dijo bonito, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, y qué bonito. Miren, porque hay de muchos ambientes de donde se ha sacado a Dios. Y muchos, al igual que los personajes que ya mencionamos, se oponen al reino de Dios. Pero hay, aunque sea y pareciera una minoría, que hace presente el reino de Dios, pero Jesús lo tuvo claro. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios es como una semillita de mostaza, que siendo la más minúscula, ni nos damos cuenta cómo empieza a crecer. ¿Y quién va a imaginar que aquella semilla, que es la más minúscula de las semillas, llegue a constituirse en un arbusto, en una plantita, y que es capaz incluso, dice, de alojar ahí a las aves? Jesús tenía claro su proyecto. ¿Y cómo empezó aquel proyecto? Con María Santísima, la primer cristiana, la creyente primera, la discípula primera, la discípula fiel. Después se agrega a esa causa minúscula, como el granito de mostaza, San José, que no comprendía. Después podemos seguir mencionando otros personajes, ¿no? Isabel, el anciano Simeón, la profetisa Ana, que lo van conociendo poco a poco. Ahí están aquellos pastorcitos también, ¿no? Cuando nace, etc. Y llega un momento en que ya empieza su vida pública. Y no empieza con unas muchedumbres, no. Llamó, dice, a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan, y así. Y miren, de aquello minúsculo, cómo se ha ido extendiendo esa causa de él. Y por eso estamos nosotros aquí. Se ha extendido por más de 2000 años. Miren dónde estamos aquí, en Jalapa, creyendo en su causa, porque lo reconocemos como nuestro rey. ¿Cuántos kilómetros hay de Jalapa para Israel? Yo vi por ahí, decía 12.231, así recto, si no está malo el camino y hay que, ¿verdad? Rectecito, ¿verdad? 12.231 kilómetros. Miren hasta dónde estamos. ¿Cuántos estamos creyendo ahora en Jesús, en su causa? Solo católicos. Fíjense que bendito sea Dios, en los últimos 5 años ha aumentado el número de católicos. ¿Sabían ustedes eso? Hace un par de años le di un dato de que éramos más de 1.000 millones, éramos, creo que
1.310 millones por ahí de católicos. Ahora somos 1.406 millones de católicos. Y después, si se integran pues los cristianos de las denominaciones distintas, imagínense, eso es el reino de Dios. Entonces, aunque seamos de aquel grupito que parece minúsculo, pero identifiquemos nuestra vida con Él, con su causa, que es su reino. Eso sí, ojalá que en verdad, y les repito esto, no es ser pesimista, sino que es un llamado a la conciencia, pero que en verdad identifiquemos nuestra vida con su reino. Porque miren, en Guatemala se dice que ahí por el 85% nos llamamos cristianos. Pero miren la sociedad que tenemos. La realidad social no refleja lo que decimos ser. 85% que nos decimos ser cristianos. Y una sociedad donde no hay día de Dios que no se den asesinatos, extorsiones, asaltos, tanta cosa. Y les repito, por favor, no vengamos a decir el mundo está arruinado. No, en muchos países no se vive esta triste realidad que vivimos en los nuestros. Son muchos países en donde la realidad social es muy distinta. Pero imagínense aquí, muchos de los que extorsionan dicen que son cristianos. Muchos de los sicarios fueron bautizados. De los extorsionistas, no digamos de los que gobiernan, los corruptos, dicen que son cristianos. Entonces no se trata solo de decir soy cristiano, se trata de identificar y apostar nuestra vida por esa causa que es un estilo de vida concreto, el reino de Dios. ¡Que viva Cristo Rey! Démosle otro aplauso a Jesús.